Bienvenidos, hoy es lunes 30 de junio. Yo soy Gaby Peroso por Karina Yapor. Comenzamos. La Casa Blanca critica fuertemente las propuestas socialistas del candidato demócrata a dirigir la ciudad de Nueva York. Hay preocupación por sus ideas antisemitas. Continúan en el Senado las maratónicas sesiones para llegar a un acuerdo sobre el megaproyecto de ley propuesto por el presidente Donald Trump. Tenemos el reporte desde Washington. El Departamento de Justicia anuncia el arresto de más ciudadanos iraníes presuntamente vinculados a actividades criminales. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. La Casa Blanca arremetió contra el candidato demócrata a la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. De igual manera, dio detalles de las medidas más radicales en materia migratoria. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde Washington, D.C. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde Washington. La Casa Blanca está arremetiendo, como ustedes señalan, contra el nuevo candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani. Miren ustedes en pantalla, al que califican como un comunista. Y además el gobierno Trump, pues señalando que de llegar a la alcaldía, pues representa un riesgo que tendrá que comportarse y alinearse, también entendiendo que el presidente es Donald Trump. Esto ha dicho la portavoz Caroline Leavitt. But surely someone who holds these values and is quite literally a communist and condemns every value that makes this country great. Common sense, law and order, low taxes, working hard, and earning your keep in this country. He's against all of that, and I think the president would find it difficult to work with someone like that. If he is elected, I'm sure you'll hear more from the president on that, but we'll have to see. Hopefully the voters of New York City choose wisely. Las declaraciones se dan mientras Mamdani, legislador estatal de origen ugandés, avanza con fuerza en esas encuestas internas del Partido Demócrata. Aún así, sectores conservadores lo ven como un riesgo de radicalización para una ciudad que ya enfrenta altos índices de criminalidad, de migración y tensión racial. Y como parte de ese endurecimiento migratorio, les quiero contar, la Casa Blanca también reveló detalles del polémico centro de detención apodado Alcatraz de los Caimanes, ubicado en el corazón de los Everglades de Florida. Se trata de una instalación con capacidad para hasta 5,000 inmigrantes que hayan cometido delitos dentro de los Estados Unidos. The facility is in the heart of the Everglades and will be informally known as Alligator Alcatraz. There is only one road leading in, and the only way out is a one-way flight. It is isolated and surrounded by dangerous wildlife and unforgiving terrain. The facility will have up to 5,000 beds to house, process, and deport criminal illegal aliens. This is an efficient and low-cost way to help carry out the largest mass deportation campaign in American history. Florida asegura que el terreno inhóspito rodeado de ciénagas, caimanes, dificultará cualquier intento de fuga. Se estima que el centro estará operativo en la primera semana de julio y podría ahorrar al sistema carcelario millones en traslados interestatales. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Retomando este tema, el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, insistió en su plan de gravar con impuestos a los barrios más ricos y blancos, añadiendo que cree que los multimillonarios no deben existir. El socialdemócrata afirmó el domingo en el programa Meet the Press de NBC que su iniciativa para gravar a los contribuyentes blancos no era racista, a pesar de que su agenda se centraba explícitamente en zonas de mayoría blanca. Eso es solo una descripción de lo que vemos ahora mismo. No se trata de una cuestión racial, es más bien una evaluación de qué barrios están siendo subgravados y sobregravados. La propuesta de política de vivienda de Mamdani describe sus planes para desplazar la carga fiscal de los propietarios con impuestos excesivos en los distritos periféricos a viviendas más caras en los barrios más ricos y blancos. La administración Trump emitió una notificación de infracción a la Universidad de Harvard por su presunta gestión negligente frente a casos de antisemitismo en el campus. La advertencia enviada al presidente interino Alan Garber señala que Harvard podría perder toda su financiación federal si no toma medidas correctivas inmediatas. Según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud, tras una investigación exhaustiva se concluyó que la universidad violó el título
título sexto de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional. El informe acusa a Harvard de haber sido deliberadamente indiferente e incluso partícipe en casos de acoso antisemita contra estudiantes, profesores y personal judío. La Corte Suprema acordó abordar una impugnación liderada por los republicanos a las restricciones al financiamiento a las campañas en Estados Unidos, que limitan la cantidad de dinero que los partidos políticos pueden gastar en nombre de ciertos candidatos. El Comité Senatorial y el Comité Congresional Republicano, junto con 2 candidatos, incluido el actual vicepresidente J.D. Vance, impugnaron los límites federales que restringen cuánto pueden gastar los partidos en apoyo directo a sus candidatos. Alegan que estas restricciones violan la primera enmienda al limitar la libertad de asociación y expresión política. Una decisión favorable por parte de la mayoría conservadora de la Corte podría debilitar aún más la Ley Federal de Campañas Electorales de 1971. Justo cuando el gasto electoral alcanza cifras récord de más de 2.000 millones recaudados, 1.8 mil millones fueron gastados en las elecciones presidenciales de 2024. El Senado ha dado inicio este lunes a una maratónica votación del megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. Durante todo el día se realizaron votaciones de enmiendas que darán forma al proyecto final que llegará a la Cámara. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta sesión en la Cámara Alta. Durante todo el fin de semana, los senadores han estado reunidos debatiendo el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. Y hoy lunes, durante todo el día en el Senado, se realizó una jornada maratónica de votación a diferentes enmiendas a este megaproyecto de ley que es fundamental para la agenda del presidente Trump. La mayoría de las enmiendas fueron presentadas por los demócratas sin éxito y sobre todo con el objetivo de hacer el proceso de aprobación más doloroso para los republicanos. Sin embargo, pues algunas enmiendas fueron presentadas por republicanos, como por ejemplo la enmienda del senador Rick Scott sobre Medicaid, que busca realizar importantes recortes para abordar el despilfarro en el sistema de salud. Durante las discusiones de hoy, uno de los temas más importantes fueron esos posibles recortes a Medicaid, que para algunos senadores y congresistas también pueden ser un problema. Veamos al líder de la mayoría en el Senado, el senador John Thune, explicando la necesidad de realizar algunos cambios en ese sistema de salud. In fact, the growth in the rate of Medicaid spending in the last 5 years has been 50%. That's not sustainable. We know that's not sustainable. And in the time I've been here, we have never, ever done anything to reform and improve and strengthen these programs that are growing at an unsustainable rate that will wreck our economy and wreck our country if we don't start making some changes. Pues esta mañana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Donald Trump está monitoreando de cerca las votaciones y volvió a insistir, Karoline Leavitt, en los beneficios de este proyecto de ley y cómo los americanos de a pie se benefician. Escuchemos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. It delivers the largest middle and working class tax cuts in U.S. history. It keeps America safe by funding the largest ever one-time investment in border security. It's enough to reverse the Biden border invasion. And every single Democrat is against that, against securing our border and deporting millions of criminal illegal aliens. The One Big Beautiful Bill also strengthens and protects Medicaid benefits, despite what Democrats are saying, for eligible American citizens who rely on it. Pues los republicanos solamente pueden perder 3 votos en el Senado y si llegaran a perder esos 3 votos, incluso el vicepresidente J.D. Vance tendría que interferir para poder romper con el empate y lograr aprobar el proyecto de ley. Ahora bien, una vez aprobado en el Senado, tiene que volver a la Cámara, donde también tendrá varios problemas que tendrá que superar, porque ya varios congresistas han dicho que no están contentos con los cambios que se han realizado en este proyecto de ley tan importante para el presidente Donald Trump, de modo que ya veremos si logra pasar el Senado, la Cámara y llegar al escritorio del presidente Donald Trump para antes del 4 de julio, como lo quiere el presidente.
El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte anunció que no buscará la reelección en 2026. La decisión llega tras un fuerte enfrentamiento con el presidente Donald Trump y crecientes divisiones dentro del Partido Republicano. Tillis, el senador desde 2015, votó en contra del paquete fiscal de Trump, conocido como el Gran y Hermoso Proyecto de Ley, que incluía recortes de impuestos y más fondos para seguridad. Trump reaccionó de inmediato llamándolo hablador y quejoso y prometiendo apoyar a su rival en las primarias. Horas después, Tillis se retiró de la contienda y Trump celebró la noticia en Truth Social, advirtiendo a otros republicanos que no se pasen de la raya. Igualmente, el representante Dan Bacon, el republicano por Nebraska, anunció oficialmente que no se presentará a la reelección en 2026, lo que abre la puerta a lo que probablemente será una contienda reñida por el segundo distrito congresional de Nebraska. Tras consultar con mi familia y mucha oración, he decidido no presentarme a la reelección en 2026 y cumpliré mi mandato en el presente periodo del Congreso hasta el 2 de enero de 2027, declaró Bacon en un comunicado. Llevo 41 años casado y me gustaría dedicar más tiempo a mi familia, mi iglesia, la comunidad de Omaha, continuó. También quiero seguir abogando por una sólida estrategia de seguridad nacional y un sólido sistema de alianzas con países que comparten nuestro amor por la democracia, el libre mercado y el Estado de Derecho, finalizó Bacon. El mercado bursátil estadounidense abrió con fuerza el lunes 30 de junio, gracias al optimismo en torno a las negociaciones comerciales globales y a la última decisión del presidente Donald Trump, que contribuyó a mejorar la confianza de los inversores. El promedio industrial Dow Jones subió 142 puntos o un 0.3%, poco después de la apertura, mientras que el S&P 500 subió 0.2%, ampliando sus recientes máximos históricos. El Nasdaq también subió un 0.2%, marcando un comienzo estable para el último día de negociación del mes. Wall Street se encamina hacia su segundo mes consecutivo de ganancias, recuperándose de una fuerte caída del 20% en la primavera. La confianza entre los operadores crece a medida que Trump avanza con la reanudación de las negociaciones y la venida de países como Canadá, que responden positivamente. Canadá eliminó su impuesto por los servicios digitales dirigidos a empresas tecnológicas estadounidenses. Así lo confirmó el Departamento de Finanzas e Ingresos Nacionales canadienses, actualmente dirigido por François-Philippe Champagne, a través de un comunicado público en la noche del domingo. El impuesto había sido motivo de disputas entre la administración Trump y el gobierno de Mark Carney. En efecto, el pasado 27 de julio y con motivo de este impuesto, Donald Trump anunció que pondría fin a las negociaciones comerciales con Canadá y asignaría una nueva tasa arancelaria a sus productos. Las autoridades informaron que al menos 2 personas resultaron heridas durante un tiroteo que ocurrió tras el desfile del orgullo en Nueva York. El hecho se registró cerca del histórico Stonewall en Greenwich Village el domingo por la noche. Según informes de la policía, un hombre fue herido de un disparo en la cabeza y su estado es crítico, luchando por sobrevivir, mientras que una mujer resultó herida en una pierna y se encuentra en condición estable. Hasta el momento no se ha informado sobre arrestos y las autoridades se mantienen investigando la situación. Además, no quedó claro si el tiroteo fue selectivo o relacionado con el desfile del orgullo. Agentes federales han detenido hasta ahora a más de 2.700 miembros de organizaciones criminales transnacionales designadas como organizaciones terroristas extranjeras. Esto lo informó el viernes la fiscal general Pam Bondi. Entre ellos se encuentran miembros de la violenta pandilla carcelaria venezolana Tren de Aragua, que la administración Trump designó como organización terrorista en febrero. Un puñado de jueces del distrito han
han tratado de restringir a la administración Trump de expulsar a los miembros del TDA, así como criminales violentos, como parte de un esfuerzo generalizado para atacar el crimen, ha informado The Center Square. Las medidas cautelares desempeñaron un papel clave en los intentos de bloquear la aplicación de la ley de inmigración, incluidas las deportaciones de alto perfil de miembros del TDA. Y al regreso, les contamos que desmantelaron en Los Ángeles a una banda criminal dedicada al tráfico de personas. No se retire. Continuamos con más informaciones. Autoridades de Estados Unidos informaron en la noche del domingo que hallaron el cuerpo sin vida del presunto tirador que mató a 2 personas y emboscó en el estado de Idaho a bomberos que horas antes combatían un incendio. Basado en información preliminar, creemos que fue el único tirador, dijo el sheriff del condado Kootenai, Robert Norris, en una rueda de prensa. El cuerpo se halló en la zona donde temprano fueron emboscados miembros del departamento de bomberos, según un comunicado previo del departamento del sheriff. 2 bomberos murieron a tiros y uno tercero fue trasladado con heridas al hospital para hacer una cirugía a causa de este ataque. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, realizó recientemente otras 2 detenciones en una vivienda en Los Ángeles que ha sido vinculada a un centro iraní de contrabando de personas, según reveló la agencia. CBP también escribió que el lugar ha sido repetidamente utilizado para albergar a quienes entran ilegalmente y están vinculados al terrorismo. Las últimas detenciones se produjeron después de que otros 7 individuos fueran arrestados en la misma dirección en la calle Napa en North Hill días antes. Algunos de los arrestados figuraban en la lista de terroristas del FBI. Y para hablar sobre las recientes detenciones de ciudadanos iraníes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que además son sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, nos acompaña Víctor Ávila. Él es analista político y ex agente especial de ICE. Bienvenido a Voz News. Hola, muy buenas tardes. Quería que nos ayudaras a entender, porque esto sería gravísimo si estamos hablando de una organización criminal que adicionalmente se ha dedicado a atraer a esos ciudadanos iraníes o a facilitarles cuestiones aquí dentro de Estados Unidos. Sería muy grave. ¿Realmente estamos en presencia de este tipo de organización criminal? Claro que sí, y esa amenaza es una amenaza real y es una amenaza que existe. Yo te puedo decir que yo en mi carrera investigué muchos grupos que se dedicaban al contrabando o el tráfico de humanos de estos tipos de personas que son, que les llamamos personas que son ilegales de países de una manera especial, o sea, como en este caso Irán y otros países. No necesariamente son iraníes moviendo a otros iraníes, sino hay otras organizaciones en otros países, incluyendo México, que se dedica a este tipo de personas para introducirlos a Estados Unidos. Obviamente, con el arresto de tantos en las últimas 2 semanas de iraníes, nos estamos dando cuenta que realmente están aquí y muchos de ellos lamentablemente entraron en los últimos 4 años bajo la presidencia de presidente Biden. Varios de estos detenidos están en la lista de vigilancia de terrorismo por parte del FBI o han sido acusados de ser socios de una red iraní de tráfico de personas. ¿Cómo entraron al país estas personas e incluso por qué es hasta ahora cuando son identificados y detenidos? Eso es lo que realmente causa un problema muy grande, porque estamos hablando de la seguridad pública, estamos hablando de la seguridad nacional del país, ¿verdad? Y obviamente muchos de ellos ya tienen aquí bastante tiempo en Estados Unidos y, como te repito, usan muchas diferentes organizaciones para introducirlos a Estados Unidos. Ahora, hay grupos dentro de México, dentro de Estados Unidos, que son clasificados y son, por decir, juntados al grupo de Irán o al terrorismo de las personas de Irán, pero no necesariamente son de ese grupo, pero son alguien que sigue la ideología de ellos
y por eso dentro de Estados Unidos ayudan a mover a estas personas que no sabemos cuál es la agenda, no sabemos la razón, porque lo que sí sabemos es que no quieren ser americanos, no vinieron a trabajar como otro tipo de inmigrante que vemos mucho en la frontera. Estas personas vienen con una diferente intención, muchas veces a causar un tipo de terrorismo en Estados Unidos. Incluso, ¿qué tan vulnerables están ahora los estadounidenses, tomando en cuenta el ataque reciente de Estados Unidos a Irán? Estaríamos hablando de personas que están infiltradas en el país y que podrían entonces accionar contra la ciudadanía. Pues sí, sí existe eso, y ahorita todas las agencias policíacas municipales, estatales, federales, especialmente en la frontera, están en alerta, están determinando y vigilando mucho más de lo normal, porque existe esto. Sabemos que están haciendo las vigilancias de a ver qué vínculo tienen estas personas dentro de Estados Unidos y qué es la razón por la que están aquí. Obviamente se encuentran estas personas como las encontraron en California, y hay en muchos países, en muchos estados dentro del país también. Sí, las autoridades estadounidenses han estado tomando medidas adicionales. ¿Qué tipo de medidas normalmente se ejecutan para identificar a estos individuos potencialmente peligrosos? Bueno, aparte de las tradicionales de policíacas al nivel del campo, como decimos, ahora es mucho la tecnología. Estamos hablando de tecnología de drones, estamos hablando de tecnología de comunicaciones y de interceptar ese tipo de información, el internet, obviamente, redes sociales. Estamos hablando de una forma muy técnica ya, que no se veía hace 20 años, que ahora muchos de esos terroristas están utilizando las mismas tecnologías para obtener no nomás la comunicación con sus personas dentro de Estados Unidos, y ahí es donde podemos interceptar e identificar si hay un tipo de avance en algo que quieran hacer, en cometer un delito en Estados Unidos. Ahora, retomo entonces la pregunta anterior. ¿Por qué no se estaban aplicando estas técnicas que estaban a disposición de las autoridades para identificar a grupos como estos? Pues la respuesta aquí es muy simple, es que no los dejaba el presidente Biden. Les ató las manos no nomás a los agentes de la patrulla fronteriza y de los estados de la frontera, sino de muchas otras agencias del FBI, de agencias de la inteligencia, por ejemplo. Y cuando no te dejan tus superiores hacer tu trabajo, es muy difícil de poder ir y identificar estas personas que están entrando. Ahora, entraron millones de personas, y dentro de esas personas entraron personas malas, gentes que están ligados al terrorismo, y ahora para poder determinar dónde quedaron, dónde están en Estados Unidos, es muy difícil, pero están haciendo ahora las agencias especialmente de inteligencia, haciendo lo posible para identificarlos, y estamos viendo que sí está resultando en buenas medidas en estos tipos de arrestos. Ahora, en este caso estamos hablando de tráfico de personas, pero ¿otras células terroristas se podrían estar organizando dentro de territorio estadounidense con otros fines? Pues sí, el fin de ellos es terrorismo, y el terrorismo acaba en muchas cosas. Obviamente es causar un tipo de daño a nuestro país. Lo hacen, muchos se juntan con los carteles mexicanos, porque los carteles mexicanos abarcan mucho dinero, y se juntan estos grupos terroristas para poder tener dinero, porque sin dinero no pueden funcionar y resultar sus medidas. Entonces, ahí quiere decir que hay tráfico de droga, la trata de personas y cualquier otra cosa que les pueda ellos meter cometiendo estos delitos, para poder tener el dinero para apoyar las actividades terroristas que están viendo ellos. Finalmente, a través del Big Beautiful Bill, se busca entonces que ICE y otras organizaciones de seguridad puedan tener más recursos. ¿Son necesarios estos recursos? ¿Realmente cambiaría la manera de dar seguridad a los ciudadanos que se apruebe esta ley? Te puedo decir que ese bill es tan importante
especialmente por esos fondos. Esos fondos son muy necesarios para muchas cosas, obviamente para la seguridad de la frontera, para más agentes de la patrulla fronteriza, más agentes de ICE, pero también por lo que acaba de hablar de la tecnología, la nueva tecnología, los nuevos avances que se necesitan ahora para aplicarlos a todas estas agencias policíacas. Y en este bill incluye mucho dinero para el Departamento de Seguridad Interna. Yo creo que hay que apoyarlo, no más para eso, porque eso quiere decir que nos va a ofrecer a nuestros estadounidenses más seguridad pública. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Voz News. Gracias a ustedes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes una excepción fiscal de la segunda enmienda que iniciará el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. La medida va a aplicar para armas de fuego, municiones y otros artículos relacionados a la caza, la pesca. Vamos a verlo. Normally, these taxes grow. So thanks for doing that. I think that that's well intended. And then thank you also for heeding my call to deliver a Second Amendment tax holiday. And so firearms, ammunition, accoutrement, as well as other outdoor items like fishing and bow hunting and things are going to be tax-free from September 8th until December 31st of this year. So you're going to be able to do very well. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reunió a algunos de los líderes de las grandes contratistas militares de Estados Unidos. El encuentro fue a puerta cerrada en el Pentágono la semana pasada. Hegseth instó a aumentar la producción de municiones críticamente necesarias en medio de las reservas de armas agotadas y una creciente amenaza de China. El secretario de Defensa también dijo al Congreso que aunque el departamento sigue siendo tecnológicamente avanzado y esencial para nuestras capacidades de combate, décadas de falta de inversión lo han dejado más débil, excesivamente burocrático y en riesgo de no seguir el ritmo de las amenazas modernas y cercanas, especialmente en un conflicto prolongado. Los cadáveres de 20 hombres, 5 de ellos decapitados, fueron localizados en un puente en una carretera del Estado de México de Sinaloa, informó el lunes la Fiscalía local. 4 cuerpos sin cabeza estaban a la vista en el puente, mientras que otros 16 restantes, uno de ellos también decapitado, fueron localizados dentro de una camioneta. Detalló la Fiscalía de este estado, sacudido por una ola de violencia ligada a las disputas internas de los carteles de Sinaloa. Algunos medios locales señalaron que los 4 decapitados tenían además las extremidades congeladas. De acuerdo con las cifras oficiales, el conflicto entre bandas criminales ha dejado más de 1.200 muertos y unos 1.400 desaparecidos. Por otro lado, las autoridades mexicanas desmantelaron una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro de México. Omar García Harfur, secretario de Seguridad Pública de México, informó que se realizaron 12 cateos en el Estado de México, en Ciudad de México y en Querétaro para ejecutar 6 órdenes de aprehensión, además de asegurar los patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir ilícitamente el hidrocarburo. En el operativo fueron detenidas 32 personas. También se aseguraron 36 armas de fuego, 48 vehículos, 21 tractores, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, entre otros. La comunista Janet Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ganó el domingo las primarias del oficialismo chileno, con el que se convirtió en la candidata de los comicios generales de noviembre próximo. Con el 99% de los votos contabilizados, Jara logró el 60% de los sufragios, según los datos oficiales del Servicio Electoral de ese país. La ley chilena le prohíbe al presidente de izquierda, Gabriel Boric, de 39 años, presentar
presentarse a un segundo mandato consecutivo. Jara será la cara de la izquierda para enfrentar a los postulantes de oposición, el derechista José Antonio Kaz y la abanderada de la derecha tradicional Evelyn Matthys, favoritos en las encuestas. Es la primera vez en la historia chilena que una amplia alianza política llega a integrarse a través del Partido Comunista hacia la candidatura presidencial. Hacemos una nueva pausa, pero enseguida venimos con mucho más. Este sábado el Senado aprobó por un estrecho margen de 51 a 49 una votación clave para avanzar en el One Beautiful Bill, una legislación masiva impulsada por el presidente Donald Trump. Hoy el debate continuó en el Senado. Así le damos la bienvenida a nuestros analistas, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., a Andrés Guilarte, analista político, y también a Orlando Avendaño, analista de Voz. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gaby? Saludos, ¿Todo bien? placer. Placer, gracias. Alfonso, comienzo contigo para hablar entonces de la importancia de esta aprobación en el Senado. Habían muchas críticas, incluso estuvo a punto de dar su voto J.D. Vance para un desempate que no hizo falta, pero sobre todo la relevancia en esa relación entre el presidente de Estados Unidos y los senadores republicanos. Bueno, un proceso complicado porque es un proyecto tan grande que incluye tantas cosas que incluso hay problemas y disenso dentro de la bancada republicana. Entonces no era seguro que iban a tener los votos suficientes y por eso llevaron al vicepresidente como presidente del Senado, pues puede votar si está la votación empatada. Gracias a Dios no lo necesitaron, solo perdieron 2 votos, el del senador Rand Paul y el del senador Thom Tillis, pero es una votación para que el proyecto se lleve a consideración en el pleno del Senado, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Primero que nada, tuvieron que leer todo el proyecto porque los demócratas exigieran que se leyera todo el proyecto, cosa que duró creo que más de 12 horas. Ahora ya están en el proceso de enmiendas, lo que llaman el votarama, que son 20 horas para presentar enmiendas. Republicanos y demócratas esperan que presenten enmiendas y después de eso se votará y se espera que en algún momento esta noche o en las horas de la madrugada se dé la votación y se espera que pase, y esto entonces llevaría a la Cámara. Aquí el tema es si hay grandes diferencias con el proyecto que pasó la Cámara que pudiera llevar a que el speaker de la Cámara, Mike Johnson, no consiga pierda más votos republicanos. Recordemos que la mayoría en la Cámara es muy pequeñita, solo pueden perder 4 votos en la Cámara. O sea que es un juego de ajedrez lo que estamos viendo, y todo va a depender de si hay muchas diferencias. Ya sabemos que había algunos representantes en la Cámara republicanos que se estaban quejando de que los recortes de Medicaid del proyecto del Senado eran demasiado grandes. O sea que habrá que ver, pero claramente el presidente Trump va a tener que estar cerca del teléfono haciendo llamadas, poniendo presión para exigir la disciplina de los republicanos, porque esa es la única manera de que esto se apruebe para el 4 de julio. Sí, Orlando, incluso el presidente Donald Trump en un principio, desde hace semanas, viene diciendo que quiere esa ley en su escritorio el próximo 4 de julio. Sin embargo, ya en la última entrevista que hacía este fin de semana decía, bueno, si no es el 4, no importa que sea el 15, lo importante es que se apruebe. ¿Tú crees entonces que él sí está abierto a esa posibilidad de que no se pongan de acuerdo a tiempo? Se van a poner de acuerdo, pero quizás no necesariamente ese día específico. Bueno, yo creo que no está abierto, que no quiere decir que no esté empezando a aceptar un poco la realidad del Congreso, que lo que sugiere, al menos es mi impresión, esto no va a estar listo para antes del 4 de julio. Hay muchas diferencias entre lo que eventualmente va a salir del Senado y va a llegar a las manos de los representantes a lo que en algún momento habían aprobado los representantes. Eso va a tardar. Ahora vemos cómo ha entrado nuevamente al juego Elon Musk. En las últimas horas ha estado bastante fuerte yendo contra lo que es inminente. El aumento de la deuda, por cierto, es mucho mayor de lo que incluso se esperaba. Entonces, aquí va a costar mucho reconciliar
absolutamente las posturas para que esta ley, mega ley, finalmente pase y llegue a las manos del presidente. Yo no creo que eso suceda antes del 4 de julio, no obstante, bueno, el presidente está jugando con todo. Vimos el caso del senador Tillis, a quien pues Trump le envió un mensaje muy claro que es extensivo. Todos aquellos que crean que pueden retar esta ley van a enfrentar consecuencias. Y esa presión está hoy sobre senadores, sobre congresistas. Muchos probablemente no quieran asumir eso en los próximos meses o de cara a las elecciones de medio término. Al mismo tiempo, también vemos, nuevamente, no se puede dejar a un lado, una fuerza económica masiva como la de Elon Musk amenazando con lo mismo. Todo aquel congresista que apruebe esto va a enfrentar consecuencias. Entonces, los congresistas están en una posición muy delicada, muy sensible, lo que para mí va a prolongar esta votación. Ahora, Andrés, también quería profundizar con respecto a estas presiones. Estamos hablando de un presidente en ejercicio que está entonces presionando a senadores. Seguramente lo vamos a ver otra vez con los congresistas si alguno comienza a tener dudas de lo que ha aprobado el Senado. ¿Realmente esto es bueno para la democracia, que exista este tipo de, bueno, voy a apoyar a tu contrincante? ¿Y crees que adicionalmente los que ahora no se van a lanzar a la reelección justamente querían desprenderse de esa presión porque saben que Donald Trump sí les pesa a la hora de su elección local? Sí, Gaby, si vamos en concordancia con lo que acá decía Alfonso de Orlando, es una situación que no solamente tiene en relación con lo que dijo Orlando de que no van a aprobarlo para el 4 de julio, estoy de acuerdo con eso, sino es que es el mismo la esencia de la legislación de si pasa o no. Tenemos el caso del senador Don Tillis en Carolina del Norte, que bajo las presiones, él tomó la ruta de decir, bueno, simplemente no voy a volver a correr en una reelección. Y eso te hace que tengas un senador que durante 2 años él va a hacer lo que le dé la gana, porque ya no tiene las consecuencias de tener que responder una primaria, donde lo más seguro es que iba a terminar perdiendo la primaria. Y hay otras consecuencias de lo que va a pasar en la general. Algunos quieren revivir a Mark Robinson, que perdió la gobernación en las elecciones pasadas de forma tremenda. O sea, se abren muchas consecuencias con esto y que también lo vemos en la Cámara de Representantes. Tienes al congresista Thomas Massie de Kentucky, que ya es enemigo número 1 del presidente y de todo su círculo, de que le abrieron un super PAC en Kentucky para ir en contra de él. Tienes al representante Don Bacon de Nebraska, otro que también es enemigo número 1 de Donald Trump. Ahí van 2 votos menos en la Cámara de Representantes. O sea, es una situación realmente en la que creo que no solamente, como lo decía, que no se dé antes del 4, sino que se pueden abrir la oportunidad de que siquiera no se dé. Y ahí, como decía el senador Lindsey Graham, o sea, esto quizás sea un ejemplo de que la opción tuvo que haber sido hacer una serie de leyes individuales en vez de hacer una solamente grande, porque no se están quejando del tema de inmigración principalmente. Senadores como Tom Tillis lo que se queja es el tema de Medicaid, porque allí van a haber consecuencias en algunas partes del país y vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Confío en que, por supuesto, la presión va a ser máxima, pero con que hayan 2 en la Cámara de Representantes que se unan a Massie y Bacon hace que esto se ponga mucho más difícil. Y también hay que ver qué es lo que pasa en la noche de hoy. Como bien lo decía Alfonso, los votos que hicieron de 51-49 fue para abrir la discusión. Ahora esta noche hay que ver si esa discusión termina pasándose o no. Sí, vamos a estar muy pendientes a lo que pueda pasar en las próximas horas. También quiero traer otro tema a la mesa. La Casa Blanca arremetió contra el candidato demócrata a la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por sus posturas que son claramente antisemitas y las propuestas impositivas, eso de dar más impuestos a los ricos y a los blancos en esa ciudad. Alfonso, ¿qué tan peligroso es esta candidatura y cómo ves tú también la respuesta de la Casa Blanca, que fue muy enérgica en criticarlo, incluso también el presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que políticamente a corto plazo es muy peligrosa para los demócratas, porque cualquier candidato demócrata que quiera aspirar a un puesto político importante hoy en día, particularmente a nivel nacional, siempre le van a preguntar si está de acuerdo con Mamdani. La verdad es que es sorprendente que haya ganado la primaria. Es un líder, como comentábamos la semana pasada, socialista de izquierda dura, que ha dicho cosas como que hay que globalizar la intifada. Este domingo en un programa de noticias le preguntaron si se distanciaba de esa declaración y él dijo que no, él no quería regular la expresión. O sea que definitivamente, y ha dicho que es enemigo del capitalismo y que es un demócrata socialista. Yo creo que
A largo plazo, sin embargo, es un reto, es un riesgo también para la nación, ¿verdad? Porque vemos que la izquierda se está fortaleciendo. Hay unos enclaves de izquierda dura en los Estados Unidos, California, Washington State y la ciudad de Nueva York, y no queremos que esa base de izquierda siga creciendo en Estados Unidos y que este tipo de candidatos en un momento pudieran ser viables a nivel nacional. Esa es la preocupación, pero creo que la Casa Blanca hace bien en denunciar a este hombre por lo que es un socialista de izquierda dura. Orlando, nos queda apenas un minuto para ti y un minuto para Andrés. Lo peligroso de este hombre que no quiere multimillonarios, que va a discriminar por la raza y tantas otras propuestas. ¿Qué es lo que más te preocupa? Que es talentoso, que es enormemente talentoso y que maneja de una manera muy, muy astuta pues la imagen. Yo creo que pudo captar gran parte del electorado porque manejó muy bien las redes sociales, porque es muy astuto y además porque de manera sin pudor, sin vergüenza, se asume como un extremista. Y eso es algo que creo que no se había visto de esta manera. Él no tiene miedo en decir que hay que acabar con los multimillonarios, él no tiene miedo en decir que hay que ponerle impuestos a los blancos, él no tiene miedo en decir que es de izquierda dura. Esto creo que era algo que no se había visto de esta manera y lo vuelve una fórmula bastante peligrosa, no solamente para Nueva York, sino para el futuro del Partido Demócrata. Andrés, también él habla de regular las rentas y muchas cosas que podrían lesionar directamente la economía de la ciudad, para mí, más importante de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una ciudad única, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, una de las ciudades que cada vez que voy es la primera ciudad que conocí cuando vine a Estados Unidos y lo más probable es que me mude allá el año que viene, así que espero que no me toque ir a vivir bajo un mandato socialista, porque imagínate tú, salí de Venezuela y voy a llegar para allá. Pero aquí estoy muy de acuerdo con Orlando, tengo meses siguiendo a Zoran desde que empezó su campaña, precisamente porque me gusta mucho escuchar a los progresistas para ver cuáles son sus estrategias y nadie tenía dudas dentro de ese sector de que él iba a ganar. La campaña fue increíblemente eficiente en cómo usó todas las herramientas que tenía y eso es lo que me da miedo realmente a nivel nacional. El hecho de que cuando tú ves la distribución por edades de quienes votaron en esta primaria, el turnout, la proyección que tuvo en los votantes de 18 a 34 años es algo que no se había visto casi ninguna elección de este país. Y si eso se puede replicar a nivel nacional, no con él, porque no puede lanzarse a la presidencia, porque no es ciudadano nacido aquí de origen americano, pero otros candidatos pudiesen verlo como un ejemplo, y eso sí me preocuparía muchísimo para el 28. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan de sus asientos, que enseguida continuamos con más análisis. Continuamos con más de este panel de análisis. El presidente Donald Trump visitará mañana Alcatraz, que es un nuevo centro de detención en los Everglades, en el sur de Florida, para indocumentados. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defiende este centro de detención como necesario para encerrar a los peores sinvergüenzas que ingresan ilegalmente al país. Así lo expresó textualmente. Comienzo contigo, Orlando, y luego si dan la opinión cada uno de ustedes, la importancia que le están dando a este tema en particular, la posible visita entonces del presidente Donald Trump y que sea el presidente quien reciba a los primeros detenidos. Bueno, me parece importante y simbólicamente tiene un peso grande. La política migratoria ha sido la punta de lanza de esta administración y parte de la política migratoria está la rigidez y la severidad con la que se está tratando al ilegal, al que entró durante la administración Biden y que no pues, hubo chequeo de sus antecedentes y muchos probablemente han cometido delitos. Paralelo a esto hay una realidad. Primero que el sistema penitenciario está saturado, pero sobre todo el sistema de centros de detención de inmigrantes ilegales está mega saturado. Es necesario un espacio en el que puedan estar antes de una deportación los inmigrantes ilegales, sobre todo los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos. No existe como tal un centro de detención diseñado para inmigrantes ilegales delincuentes. Esto sería pues un hecho nacional muy importante y además está todo el aura que se ha construido en torno al centro. Todo el tema de los cocodrilos, la idea de que será un centro de máxima seguridad, yo creo que tiene un peso simbólico muy grande
Creo que el presidente Trump le está dando una importancia particular al ir y al estar ahí en el momento en el que empieza a recibir a los detenidos. Y yo creo que la izquierda está exagerando un poco el tema, ¿no? Tratando de sobredimensionar lo que significa un centro de detención en los Everglades, donde por supuesto que hay cocodrilos. No es que aquí hay una piscina de cocodrilos alrededor del centro, como una especie de tortura medieval en la que los delincuentes no pueden salir porque si no son devorados por cocodrilos. No, es Florida. Yo creo que en Florida hay cocodrilos en mansiones, en cualquier lado del estado. Esto no tiene nada que ver con una práctica medieval de tortura, simplemente es las condiciones en las que está y la forma en la que se ha tratado de promocionar el centro. Sí, Andrés, quiero tu opinión y agregando adicionalmente la posibilidad de que unas personas se autodeporten por ese mensaje de miedo que de alguna manera se crea alrededor de este centro. Sí, ese es precisamente el punto al que iba a ir, ¿no? Que al final del día es mentira de que no solamente en este centro de detención se van a alojar a todo el mundo, ¿no? Y cuando lo que decía Orlando, cuando combinas esa realidad de que no hay suficientes camas y sitios para personas detenidas con la Big Beautiful Bill, eso hace que tenga más peso de que se termine pasando, porque eso le va a dar más funding a ICE y al tema de inmigración en general. Ahora, el tema central aquí no es el hecho en per se del centro de detención, es el mensaje que manda. Cuando tú combinas el centro de detención, combinas también el tema de los envíos a terceros países, que te mandan a Somalia, que te mandan a Uganda, después que si te mandan a El Salvador, y cuando tienes todo lo demás que está pasando con inmigración, esto simplemente es la última acción para hacer que la gente se autodeporte. Porque al final del día, cuando siempre vamos y decimos de que los demócratas se quejan, cuando Obama era el que llamaron el Chief Deporter, cuando tú ves los números de Obama, y que son prácticamente consonantes con todos los demás presidentes, la mayor número de deportaciones no son detenciones y remociones, sino que son autodeportaciones, y que es lo que aspira la administración, de que se cree este aura, como decía Orlando, y que se cree esta percepción de que, mira, si pasa algo, bueno, vas a tener que Everglades a luchar contra los lagartos, los mosquitos y los tornados, y que es mejor que te autodeporte, ¿no? Sí, Alfonso, también quiero tu opinión agregándole también la posibilidad de que reten la apertura de este centro a última hora o que algún detenido específico, algún juez lo ayude para que no vaya a ese centro de detención. ¿Qué desafíos legales también se pueden enfrentar? Bueno, gracias a Dios ya no se pueden imponer injunctions desde la semana pasada, injunctions nacionales para impedir que se abren centros de detención, ¿verdad? Tendrían que ir al Tribunal de Distrito de la Florida para tratar de conseguir que cierren ese centro de detención, y dudo que ese tribunal lo vaya a hacer. Mira, yo creo que el presidente va porque, como decía Orlando, quiere hacer énfasis en la importancia de expandir la capacidad de detención del gobierno federal. Este esfuerzo de deportaciones masivas solo se puede llevar a cabo si se expanden los centros de detención. Bajo la administración Biden, él lo fue cerrando. A la vez que estábamos dejando entrar a millones de personas por la frontera sur, él fue cerrando los centros de detención. Entonces hay que abrir los que se cerraron y abrir nuevos centros de detención. Este caso es muy interesante porque también es una muestra de la cooperación con los estados. Esto fue una iniciativa del estado de la Florida, del gobernador DeSantis. Le empezó el fiscal general de la Florida, fue acogida por el gobernador DeSantis y ahora la acoge la administración federal. O sea que es una buena colaboración de esos estados que no son estados santuarios, que quieren colaborar con el gobierno federal con este tipo de iniciativas. Ahora, como bien decía el compañero, una vez se apruebe el proyecto del Big Beautiful Bill, eso va a ser una inyección de $350 mil millones para este trabajo policíaco migratorio. Entonces, ahí van a tener mucho dinero para incluso expandir estos centros de detención y aumentar las detenciones. Mi única preocupación es que, ¿verdad? Lo que sí quiero es que sean los criminales serios, con convicciones por delitos serios, que terminen esos centros de detención y no personas ilegales que llevan mucho tiempo aquí en Estados Unidos que no tienen antecedentes penales, ¿verdad? Eso todavía no está claro cuál va a ser. La administración sigue diciendo que esa es la prioridad. Espero que que continúe siendo la prioridad. Pero sabemos que si se expanden los esfuerzos, una vez ICE tenga más recursos, pues mi temor es que se vayan a detener también personas buenas que no tienen antecedentes penales y sean removidas.
Sí, tengo que cambiar de tema y es que el gobierno de Canadá eliminó un impuesto a los servicios digitales dirigido a empresas tecnológicas estadounidenses y el impuesto había sido motivo de la disputa entre el presidente Donald Trump y el gobierno de Mark Carney. Comienzo contigo, Alfonso. Se está retomando entonces el tema de los aranceles, están viniendo con más fuerzas las negociaciones, vimos un impulso positivo en la bolsa. En el caso específico de Canadá, no tuvieron remedio de retirar entonces este pequeño obstáculo que le querían poner al presidente Donald Trump porque no tienen mucho con qué hacerlo. Bueno, yo creo que esto demuestra el poder político del presidente Trump en este momento. Canadá siguió el ejemplo de Europa e tomó la decisión de imponer este impuesto sobre los servicios digitales. Y el presidente Trump dijo, bueno, si ustedes van a hacer eso, se acabó la negociación, no vamos a continuar negociaciones con Canadá. Y en cuestión de días, Canadá cambia de parecer y decide rescindir el impuesto. O sea, el presidente Trump ahora mismo está muy bien parado para lograr unos acuerdos de comercio con distintos países que favorezcan a los Estados Unidos. Yo creo que eso es muy bueno. Debo decir que si había miedo sobre el impacto de la política arancelaria del presidente, da la impresión que ese fue el impacto inicial que vimos con los mercados, que hubo un desplome. Ahora las cosas parece que se han estabilizado. La semana pasada una noticia que apenas se reportó es el alza en los mercados, un alza récord en los distintos indicadores. O sea que yo creo que Estados Unidos va bien encaminado económicamente, que está en la medida que estas negociaciones progresan y se logren acuerdos que benefician a Estados Unidos. Andrés, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quiénes podrían ser los próximos a firmar? Y adicionalmente, ¿cómo esto podría, por ejemplo, contribuir con las críticas que le hacen a el megaproyecto de ley, el Big Beautiful Bill, a justamente contrarrestar esos huecos fiscales que podrían venir? Bueno, y primero hay que tener en cuenta, ¿no? Como decía Alfonso, no solamente el poder político de Donald Trump con el tema de Canadá y las tarifas en general, sino es la poca capacidad de poder político que tiene el primer ministro Mark Carney en Canadá. El hecho de que simplemente él quería hacer una política doméstica y precisamente fue Donald Trump a través de social media y obviamente sus canales diplomáticos que terminaron forzándole el brazo a que tuviese que hacer este cambio tan drástico, ¿no? De cambiar eso. Imagínate si eso pasara al revés. Y esto, por supuesto, va a dejar a Canadá en una posición donde no solamente no lo va a poder volver a implementar este impuesto que querían hacerle a empresas como Amazon, Google y otros, sino que ahora simplemente van a tener una posición mucho más débil en el tablero cuando toque el momento de las negociaciones para otro tipo, no solamente con las tarifas, sino negociaciones en general. Recordemos que también tenemos todas las negociaciones con la Unión Europea y la intención que se tiene de que se vengan más empresas a incrementar la producción nacional. Me gustaría ver también qué pasa con México, ¿no? Al final del día, tantas situaciones que se tienen con México, sobre todo con los acuerdos en el tema de inmigración, es nuestro principal aliado en la región, más allá de Canadá, y que me gustaría que se terminando aproximándose al tablero, pero mira, si esto le pasó a Carney, mucho peor le puede pasar a Claudia en México, ¿no? Sí. Orlando, también tu visión con este retroceso por parte de Canadá, una Europa que se resiste, pero que tarde o temprano va a tener que negociar, y China avanzando de a poco, pero están de la mano con este tema de cambiar el tema comercial, ¿no? Yo creo que Carney va a terminar teniendo mejores relaciones con Trump de la que podríamos habernos imaginado. Vimos un poco cómo fue el encuentro del G7, Carney bastante amigable. Yo creo que es menos dogmático que lo que era Justin Trudeau y mucho más inteligente. El caso de Europa es completamente patético. Estamos viendo cómo Trump se acerca mucho más y se aproxima a un acuerdo con un adversario como China y con naciones aliadas como se supone que son las europeas. Ha costado mucho más, pero es que Europa está en un estado de distorsión, de crisis de valores tremenda, ¿no? Y yo creo que eso, primero tiene que haber cambios profundos en Europa, que la Europa soberanista de alguna manera se imponga antes de que realmente alguno de estos jefes de Estado alérgicos a Trump cedan. Yo creo que están dispuestos incluso a llevarse por delante a sus propios países antes de tener que acordar con alguien como Donald Trump, a quien han tratado de pintar como un ogro.
Trump es un hombre de negocios, yo creo que es un tipo pragmático que sabe bien lo que está haciendo, ha utilizado el tema de los aranceles como una forma de lograr sus objetivos y alinear los intereses del mundo con los intereses de Estados Unidos, y hasta ahora hemos visto que parcialmente le ha funcionado. El problema de Trump es que parece que el único recurso para negociar realmente han sido los aranceles, y cuando no ha logrado los objetivos simplemente parece que los posterga, lo que de alguna manera hace menos creíble la amenaza de los aranceles para ciertos países. Pero vamos a ver, yo creo que con Carney va a terminar habiendo buenas relaciones. Sí, ahora, los posterga porque quizás es lo que siempre han dicho, que él no quiere poner más aranceles, más impuestos a los países, él simplemente quiere un trato justo. Orlando, ¿crees que se basa en eso específicamente, más negociar que crear de verdad aranceles permanentes? Bueno, el problema es que esa impresión hace poco creíble el recurso de los aranceles. Y, Claro. existe la noción de que realmente Trump no quiere poner aranceles, pues entonces nadie lo va a tomar en cuenta. Yo creo que Trump sí está dispuesto a poner aranceles y yo creo que está dispuesto a imponer una práctica completamente proteccionista en gran medida para lograr los objetivos económicos. Y yo creo que algunos países saben que Trump es capaz de cualquier cosa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus opiniones aquí en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal YouTube @VozMedia, como también a nuestro canal en Rumble. Será hasta la próxima.